la leche espiritual. La semana pasada vimos acerca de lo que era la leche apostólica y hoy vamos a ver un poquito acerca de de las otras leches. Vamos a hablar un poquito de la leche pastoral. Así eh, que el Señor nos ayude, hermanos. Una vez más, recordándoles, ¿verdad? El versículo que nos habla la Biblia de Primera de Pedro 2:2 que dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. La semana pasada hablábamos, ¿verdad? Que es bien importante y nos enfatiza ahí la palabra de Dios que debe de ser una leche no adulterada, ¿verdad? Una leche que no tenga, yo les decía a los hermanos, ninguna composición de las que ahora pues le ponen a la leche, ¿verdad? Trayéndolo a este tiempo. Y eso se refiere a la sana doctrina, se refiere a la Biblia en su esencia, ¿verdad? No agregarle, no quitarle lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y platicábamos con los hermanos de que esa leche son las palabras de Jesús, ¿verdad? Lo que Dios estableció. Entonces, lo que me llama la atención a mí, ¿verdad? Era de que esa leche nos va a servir para que podamos crecer para salvación. Y hablábamos de que pues cuando uno acepta al Señor Jesús en su corazón, dice la palabra de Dios que uno es salvo, ¿verdad? Pero hemos aprendido de que de igual manera cuando dice que somos hijos, hay dos palabras ahí. Una es llegar a ser hijos, ¿verdad? Y en este caso es para que crezcamos para salvación. Entonces, yo veo que la salvación va en aumento, ¿verdad? Va en crecimiento. Entonces, platicábamos, ¿verdad? De la importancia de cada una de las leches de los 5 ministerios, ¿verdad? Cada ministerio da una leche diferente, ¿verdad? Y eso pues nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad? Como lo hace la leche, que es lo que es el calcio y todo eso, pues de una otra manera nos va a ayudar, ¿verdad? A poder tener las vitaminas, los minerales esenciales. Entonces, en la vida espiritual, para eso es que debemos tener eso. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios, crecimiento espiritual. Efesios 4:15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Aquí yo veo varias cositas, hermanos. Primeramente, ¿verdad? Eh, fíjese que dice que crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, o sea, en Cristo. Entonces, yo veo que aquí nos está diciendo, hermano, que nosotros debemos de crecer todos. Y es una bendición el que podamos tener los discipulados, porque lo que estamos haciendo, hermanos, es alineando la iglesia, es tratando de que todos, ¿verdad? Los que nos congregamos en esta iglesia, en las dos iglesias, vayamos creciendo de la misma manera, ¿verdad? Porque pues todos sabemos que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que me llama la atención aquí, hermanos, es que dice de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Mire, eso es bien importante entender, que todos hacemos una función en la iglesia, hermanos. Toditos, ¿verdad? No hay uno que hace de más o otro que hace de menos, ¿verdad? Sino que cada cosa que nosotros hacemos en la iglesia, hermanos, por muy simple que parezca, es parte, ¿verdad? De lo que es el trabajo en lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, pero aquí nos está enfatizando, hermanos, que lo debemos de hacer en la edificación, ¿verdad? En amor. Entonces, es bien importante, hermanos, que nosotros, ¿verdad? Se nos ha dicho muchas veces y hemos aprendido de que nosotros, hermanos, debemos de tener ese dolor, ¿verdad? Cuando algún hermano de nosotros está pasando alguna necesidad
está pasando por algo, que pues tengamos, ¿verdad? El que nos compadecemos de ellos, ¿verdad? Que los ayudemos si podemos, ¿verdad? En oración y en la manera que podamos ayudarlo. Entonces, yo veo aquí, hermano, que el crecimiento debemos de hacerlo todos nosotros, no solo unos, no solo otros, más sin embargo, ¿verdad? Hemos aprendido, hemos visto que en la iglesia hay bastantes, ¿verdad? Hermanos y hermanas, que pues no todos estamos en el mismo nivel espiritual, pero aquí la Biblia nos aconseja que crezcamos todos, ¿verdad? Que vayamos de la mano. Entonces, eh, aquí las palabras que nos enfatizan, ¿verdad? La palabra de Dios es eh, que sea crecimiento, ¿verdad? Y significa forma prolongada de un verbo, crecer, agrandar, literalmente o figurativamente, activamente o pasivamente, aumentar, crecer, dar, crecimiento. Entonces yo les decía a los hermanos la semana pasada que nosotros cuando empezamos, hermanos, en el Evangelio, ¿verdad? Recién nacidos, ahí sí que lo comparamos con un recién nacido en lo natural, necesita atención, necesita ayuda, necesita cuidado, ¿verdad? Hay hermanos que en otras iglesias, ¿verdad? Tienen equipo de evangelismo y ellos son los que se encargan, ¿verdad? En trabajar a los recién convertidos. Pero yo les decía a los hermanos también, hermanos, si usted ya tiene por lo menos 5 años en la iglesia, deberíamos de ya estar más grandecitos, ¿verdad? Hablándolo espiritualmente, porque muchas cosas, hermano, que pasan en la iglesia que nos afectan, ¿verdad? Que no nos saludaron, que, que hoy no me dijo Dios le bendiga, que hoy pasó de largo. Esas cositas realmente, hermano, cuando uno ya crece, no nos deben de afectar, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Hay que procurar no hacerlo, pero le digo porque cuando uno es bebé en el evangelio, cuando uno es bien tiernito, pues cualquier cosa le puede molestar o alejarla. Pero hemos aprendido, ¿verdad? Que cuando uno va creciendo, hermano, uno se va dando cuenta de que lo que importa es realmente la esencia que hay, ¿verdad? Que haya buena palabra, que haya buena doctrina, que podamos sentir la presencia de Dios cuando vayamos a congregarnos. Pero sigamos. Entonces, mire, Lucas 8:4 dice, habiéndose congregado una gran multitud, dice, y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron, otra parte cayó sobre roca, y tan pronto como creció se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esta, hermano, pues todos la conocemos, ¿verdad? Como la parábola del sembrador, y sabemos que Dios la explica también, ¿verdad? En Mateo 13. Pero yo quiero tomar ciertas cositas de esa parábola, ¿verdad? Que es cuando la semilla pues cae y no tiene ninguna efecto. Dice que es cuando uno está todavía con el hombre natural. Entonces uno no entiende la palabra y muchas veces por eso es que rechaza ese mensaje. Entonces, por consiguiente, la semilla no va a germinar. Y eso tal vez nos pasó a nosotros, hermanos, muchas veces, ¿verdad? Yo a veces escuchaba a hermanos, hermanas que tal vez querían escuchar al apóstol, ¿verdad? Y cuando terminaba el servicio decían, hermano, no entendí nada de lo que dijo. Hermano, mire, estoy confundido. Entonces yo entendí de que es porque todos estamos en diferentes ciertos niveles espirituales. Y acuérdense que por eso, ¿verdad? La importancia de la leche espiritual, ¿verdad? De que nosotros debemos de saber
que si estamos tiernitos, si estamos aprendiendo, si estamos comenzando a dar nuestros primeros pasos, realmente es por eso que se aconseja, ¿verdad? Que de una otra manera uno solo escucha a su pastor, porque de esa manera, eh, pues acuérdense que pues el pastor conoce a las ovejas, ¿verdad? Y saben lo que necesitan. Entonces, muchas veces escuchar no es que sea malo, escuchar a otros siervos, sino que dependiendo de lo que ellos estén dando y dependiendo del nivel espiritual en el que estemos nosotros, puede que nos vaya a bendecir o puede que nos pueda confundir o puede que no haga nada, pero no es que no haga nada realmente, sino que va a llegar el tiempo porque la palabra de Dios dice que nunca regresa vacía, ¿verdad? Y eso a mí me pasó, hermanos, cuando yo empecé en el cristianismo, habían cosas que no entendía, pero entonces yo le decía al Señor, mira, ahorita no entiendo esto, pero lo voy a guardar en mi librería, lo voy a poner ahí y pues cuando ya lo entienda o cuando ya creo yo que ya he subido de nivel espiritual, pues lo voy a volver a sacar. Entonces, es bien importante que nosotros, hermanos, nos pongamos, ¿verdad? Nos dejemos instruir, dejemos que la palabra de Dios se haga rema en nuestras vidas para que podamos dar fruto, ¿verdad? La otra palabra es que aunque ya es un creyente, la Biblia le llama creyente carnal. ¿Por qué? Porque cae la semilla, pero como está seco, mire, semilla germinada, sí hay semilla, crece un poquito, pero es temporal. Entonces, y la Biblia dice ahí, ¿verdad? Por falta, por la aflicción y la persecución, entonces ya no empieza a producir, y ya se muere y todo, entonces tropieza y cae. Entonces, por eso es que hay hermanos, yo no sé si a usted le pasó eso, pero cuando yo empecé, hermanos, yo me acuerdo, yo tenía apenas como 11 años cuando yo acepté al Señor Jesús y aprendí todo eso y quise empezar a ir a la iglesia y sí duré como un año, pero pues me faltaba todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, como no tenía esa base fundamental, y pues imagínense a los 11 años, un niño realmente es muy difícil que realmente agarre las cosas en serio. Entonces, me iba, venía, me apartaba y todo hasta cuando cumplí 13 años que de verdad Dios me tocó y pude tener una, un momento de intimidad con Él, ¿verdad? Genuino, que yo entendí y empecé a crecer espiritualmente. Mire la otra semilla, mire, ese igualmente, el creyente carnal, que es frío, que sí oye la palabra, que sí va a la iglesia, escucha, germina la semilla, pero por todos los afanes, por el amor al dinero, por todo lo que hay alrededor, entonces dice que se ahoga la palabra, entonces no prevalece. Pero entonces nosotros, hermanos, al estar nosotros llenándonos de esa leche espiritual, ¿verdad? De estarnos equipándonos. Mire lo que dice ahí, el creyente espiritual dice que primero, hoy, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo ahorita escuchando. Y luego que entendamos la palabra de Dios, entonces la semilla va a germinar, pero lo más importante es que aquí vamos a dar frutos. Y hermano, aquí no importa si usted solo puede dar 30%, si usted solo puede dar 60%, o usted da el 100%. Mire, hay hermanos recién convertidos que hermanos se convierten y empiezan no ni a no a trotar, no a caminar, sino empiezan a correr. Y muchas veces los que ya estamos, y eso es, eso, hermano, debemos de entenderlo. Hay personas que van a tener encuentros con Dios diferentes a los que nosotros tuvimos. Y acuérdense que la Biblia dice que al que Dios más le perdona es al que ama más. Entonces, por eso hay hermanos que usted ve que viene, entra a la iglesia, se convierte tal vez aquí, pero empieza a dar pasos agigantados,
se mete a la oración, se mete a los discipulados, está participando aquí y allá, y de repente usted empieza a ver que empieza a subir ese hermano o esa hermana. Y lastimosamente muchas veces nosotros que ya estamos ahí, que ya tenemos años, tal vez hasta nos enojamos, pero hermano, debemos de entender de que es Dios, ¿verdad? El que hace todo eso. Usted y yo debemos de procurar enfocarnos en saber que estamos avanzando, que no estamos estancados, porque eso también tiene que ver, hermanos, porque a veces podemos estar yendo a la iglesia, no faltamos a ningún servicio, no faltamos a la oración, no faltamos, pero realmente estamos aplicando todo lo que escuchamos, realmente estamos trabajando todo eso porque eso es bien importante, hermanos. Yo siempre digo, mejor poquito, pero bien aplicado, ¿verdad? En referente a lo que es la palabra de Dios, a escuchar, ¿verdad? A un montón. Escucho al apóstol, escucho al apóstol Mario, escucho, pero cuando miramos el caminar, no se ve nada. Entonces, y a veces escuchamos cosas que no entendemos. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Empezar desde el principio. Entonces, por eso estamos hablando, ¿verdad? De lo que es la leche espiritual, de cómo tener un crecimiento saludable. Miren lo que dice Lucas 8:8. Dice, y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Luego dice, pero aquel en quien se sembró la semilla, en tierra buena. Entonces, a mí me llama la atención esto, hermanos. Mire, lo que nosotros tenemos que procurar en nuestra vida es que la tierra nuestra, mire, sea una tierra buena, sea una tierra que esté trabajada y preparada. Yo no sé si usted tiene algún conocimiento de cómo se prepara la tierra, hermano. Yo no mucho, pero más o menos me acuerdo cómo lo hacían más o menos. La tierra, fíjese que la tienen que trabajar, ¿verdad? Tienen que hacer los cercos, tienen que hacer eso, pero también la queman, fíjese. Eso yo no lo sabía. Yo no sabía por qué quemaban la tierra, pero todo eso es para purificarla, para prepararla. Entonces, trayéndolo espiritualmente, es por eso que a veces nosotros tenemos pruebas, es por eso que nosotros pasamos por muchas cosas que tal vez no entendemos, pero es Dios trabajando la tierra para que cada vez que Él siembre su semilla, para que cada vez que escuchemos su palabra nosotros podamos entender y podamos dar fruto de ella. Pero entonces lo primero que debemos de hacer nosotros, hermanos, es asegurarnos de que nosotros, ¿verdad? Nuestra tierra, nuestro corazón esté trabajado, esté en proceso, para que cada vez que haya una palabra, se haga rema en nosotros y podamos dar fruto de eso, hermano. Porque, mire, pensemos un poquito, yo no sé cuántas prédicas usted y yo hemos escuchado. Mire, yo aproximadamente le puedo decir que tengo, ah, si me convertí a los 11, 12 años, más o menos tengo como 20 años, le podría decir yo, de ser cristiano. Pero hermano, en 20 años, ¿cuánta palabra he escuchado yo? Vaya, ¿cuánta palabra de eso he aplicado? ¿O cuánta palabra de eso he dado fruto? Eso pues, ahí sí que solo Dios y yo lo sé, y de igual manera usted. Pero entonces, mire, hay, ¿verdad? Gracias a Dios, de una otra manera, eh, gracias a Dios que donde me convertí, pues la iglesia tenía una sana doctrina, ¿verdad? Muy poca, yo soy sincero, pero gracias a Dios no estaban desviados ni tenían cosas que pues no están bien. Pero hermanos, cuando yo vine a este ministerio, pues yo ya lo conocía desde Guatemala, pero mire, hermano, y eso es el por qué uno debe de tener cuidado, mire. Fíjese que Ministerios de Benecer es muy conocido allá en Guatemala, pues es de allá, ¿verdad? Pero cuando uno no anda bien con Dios, hermano, o cuando uno dice ser que es cristiano,
pero vive de una manera diferente o no cuida su testimonio. Fíjese que a la par de mi casa vivían dos familias que eran cristianas, que las dos familias iban a Ministerios de Benecer Zona 5. Pero hermano, si usted se recordará, o no sé si donde usted es, no es así, pero por lo menos ahí donde yo soy, las casas están bien pegaditas. Entonces, hermano, casi que se escucha lo de la otra familia y todo. Y mire, hermano, pues no es hablar mal, sino que es para que aprendamos. Mire, hermano, ellos se llenaban, ¿verdad? La boca de decir que eran cristianos, que iban a una buena iglesia, que era un buen ministerio, que buena doctrina, que el apóstol Sergio aquí, que el apóstol Sergio allá. Pero hermano, la manera en que vivían, la manera en que actuaban, se escuchaba todas las cosas malas. Y el domingo, todos bien cambiaditos a ir a servir allá a la zona 5. Entonces, honestamente, yo, hermano, decía yo, "Puchica, esa iglesia se oye tan buena, pero yo miro a estos mis vecinos que nada que ver, hombre. Y ellos me invitaban, ¿verdad? Y yo pues siempre les decía, no, pues gracias, yo ya voy a una y todo eso. Entonces, como que entraba en duda, ¿verdad? De decir, ¿será que es buena iglesia esa, verdad? Pero ¿por qué le digo eso? Porque estamos hablando, ¿verdad? De crecimiento saludable, de la leche. Entonces, yo, hermano, cuando vine acá y empecé a ver cómo era en sí Ministerios de Benecer y todo, y pues empecé a ver cómo era la iglesia esta donde estamos y todo. Obviamente, yo, gracias a Dios, hermanos, desde muy pequeño, desde como los 14 15 años, aprendí que la iglesia es un hospital, ¿verdad? Llega gente de todo tipo, gente con muchas necesidades, con muchas enfermedades. Entonces, no podemos esperar que pues todos sean santitos, por decirlo así, va. Más sin embargo, cuando uno empieza a ver que cada uno empieza a crecer espiritualmente, que cada uno empieza a crecer, ¿verdad? En lo que es la doctrina y todo eso. Hermanos, todo eso se tiene que ver en nosotros. Todo eso tiene que hacer un efecto en nuestras vidas. Y yo siempre le he dicho a ustedes, ¿verdad? Y lo he platicado cuando he predicado en la iglesia. Nosotros debemos de ser la misma persona en el trabajo, la misma persona en la iglesia y la misma persona en la casa. Es difícil, yo sé que sí, pero hermano, no es imposible, porque si Dios hizo un cambio en nuestra vida, hermano, tenemos que ir aplicando, ¿verdad? Entonces, regresando a esto, entonces, esa semilla, hermano, tiene que caer en buena tierra, o sea, nuestro corazón tiene que estar bien. Luego dice, este es el que hoy, entonces, si nuestra tierra, ¿verdad? Si nuestro corazón está bueno, ¿verdad? Está sanado, entonces vamos a escuchar la palabra de Dios y cuando la escuchemos la vamos a entender. Entonces, al tener esas tres cosas, tierra buena, escuchar la palabra de Dios, entenderla, entonces vamos a dar fruto. Fíjese, primero vamos a dar fruto, pero después vamos a producir fruto. Y obviamente, pues aquí ya es opcional, ¿verdad? A qué porcentaje vamos a dar, pero lo importante aquí, hermanos, es que demos. Acuérdese de cuando Jesús tuvo hambre y estaba buscando fruto y ese árbol que estaba buscando fruto, ¿verdad? Que no le dio nada, lo maldijo. Y dice la Biblia que él busca en nosotros encontrar fruto. Cuando venga su venida, Él va a querer encontrar fruto en nosotros. Entonces, la leche espiritual nos sirve, hermanos, para crecer, ¿verdad? Para que nosotros podamos dar frutos. Entonces ahí le puse buena tierra, entonces va a crecer, va a producir y por lo tanto va a cosechar. Entonces, en este caso, la doctrina pastoral o leche espiritual da un crecimiento espiritual saludable a los que oyen y entienden. Pero miremos, porque sí es bastante largo el tema. Mire, equilibrio emocional dice Hechos 15:31. Y cuando la leyeron,
se regocijaron por el consuelo que les impartía. Entonces, la leche pastoral, hermanos, lo que el ministerio pastoral hace en nosotros, hermanos, es que nos va a consolar, ¿verdad? Y yo creo que es por eso que muchas de las veces, hermanos, cuando llegamos a una iglesia y escuchamos un mensaje y ese mensaje nos consuela, entonces entendemos, hermanos, la bendición de tener un pastor. Mire lo que dice la palabra de Dios en ese versículo. Primera de Tesalonicenses 1:15. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis ¿cómo sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Entonces, aquí yo veo varias cositas. Primero, nosotros, hermanos, hemos aprendido que la palabra de Dios no solo son palabras, sino que es vida, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que tiene espíritu, ¿verdad? Entonces, y aquí nos lo está diciendo también, sino que también en poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción. Dice, ¿cómo sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Entonces, aquí nos está diciendo, hermano, de que debemos demostrarnos en amor entre nosotros, primeramente, ¿verdad? Y también al prójimo y también a los que no son de nuestra iglesia, a los que no son cristianos, ¿verdad? Pero, hermano, hemos aprendido que eso como cuesta, ¿verdad? Y mire, gracias a Dios que pues ya tenemos las coñonías de nuevo, ¿verdad? Porque tardó bastante para volver a tener eso. Y es ahí donde realmente podemos compartir con los hermanos. Mire, yo sé que a veces cuesta, yo sé que a veces nosotros, pues usted hace planes de querer ir con la familia a comer y todo, pero mire, antes nos estaban pidiendo que la tuviéramos y ahora que ya tenemos la economía otra vez, no se quedan, hermanos. Mire, yo entiendo, ¿verdad? Que uno quiere salir con su familia y todo, pasear y todo lo que usted quiera. Pero, ¿sabe qué aprendí yo? Mire, el domingo, hermanos, por lo menos yo, ya sé que el domingo yo no tengo que hacer nada. Yo sé que es para la iglesia, ¿verdad? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos cosas que hacer. Entonces, trate de hacerlas en la mañana, ¿verdad? Trate de hacerlas en la mañana. Pero tratemos, mire, no le estoy diciendo que se quede ahí hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Pero si usted quiere, pues está bien. Pero por lo menos llega a comer ahí, ¿verdad? Como decía nuestro pastor una vez, va a otros lados, paga más y a veces hasta está fría la comida, ¿verdad? Entonces, pero aquí no se trata de tanto la comida, sino que de la convivencia, ¿verdad? Que podamos convivir entre hermanos. Nomás se lo digo, pero porque pues a veces no se quedan. Ahorita no sé quiénes se quedan y quiénes normal, nomás le digo. Pero parte de eso, ¿verdad? Es demostrarnos, ponernos a platicar con los hermanos y todo. Pero sigamos. Entonces, la leche pastoral da amor. Sigamos viendo. Proverbios 19:21 dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Entonces, ¿qué es lo que hace la leche pastoral, hermanos? Nos aconseja. Y eso, hermano, es algo que yo cuando vine a esta iglesia, hermanos, y empecé a tratar con el pastor, empecé a tener más confianza y pues empecé a pedirle consejos, ¿verdad? De qué hacer con mi vida, de dónde trabajar, de todo eso, hermano. Y gracias a Dios, pues él, ¿verdad? De igual manera, como él mismo lo dice, ¿verdad? Que lo aprendió del apóstol, que él cuando le pedía consejos al apóstol siempre iba a la Biblia, ¿verdad? De igual manera él, hermanos. Pero fíjese que error que nosotros cometemos es que pedimos consejo y a veces no nos gusta el consejo que nos dan.
Y entonces hacemos lo contrario, el sí, pero no, ¿verdad? Y entonces nos va mal y le echamos la culpa a Dios y le echamos la culpa al pastor. O puede ser, y no lo estoy defendiendo, puede ser de que tal vez sí nos da un consejo y tal vez ese consejo no salió. Y entonces ya venimos a la defensiva nosotros, no, es que pues ya ve, ¿para qué le pido consejo y no que es espiritual y que no sé qué? ¿Verdad? Puede pasarte las dos cosas, pero, pero, hay un pero. Hermanos, de igual manera usted, cuando aconseja, usted se puede equivocar también. A veces uno, mire, uno de padre a veces quiere tener toda la razón, hermanos, hasta cuando no la tiene. Y eso es normal, ¿verdad? Como que es normal de ser padre uno. Pero debemos de aprender, hermanos, a que no todas las veces, ¿verdad? Tenemos la razón. Lo que le quiero decir, hermanos, es que, mire, siempre un pastor va a aconsejar conforme a la palabra de Dios. Pero acuérdese que la última palabra la tiene el Señor. Por eso dice ahí, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor va a permanecer. Entonces, puede que tal vez ese consejo no esté bien o sí está bien, pero al final última palabra la tiene el Señor y Él es el que puede cambiar los planes. También dice Proverbios 15:32, el, el que tiene en poco la disciplina, dice, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces, yo aquí veo algo tremendo, hermanos. Mire, la leche pastoral, dice, nos va a disciplinar. Y eso es algo que no nos gusta a nosotros, hermano. Eso es algo que yo he visto que principalmente en este país, he visto cómo las personas, mientras usted dice sí, todo está bien, todo está contento, todo, no, hombre, son los mejores amigos, wow, una relación bonita entre el pastor y oveja. Pero cuando el pastor viene y disciplina, no, hombre, hermano, se cambian de iglesia, se van de, se van de la iglesia, eh, se van a otro lado hablando mal. Hermanos, no sé, la verdad, yo he visto esto mucho acá en este país. No sé si será la influencia de que aquí nos enseñan de que aquí es freedom y aquí cuidadito con los derechos, ¿verdad? Que aquí tenemos derechos, un montón de derechos y podemos hacer lo que nosotros querramos y todo eso. Pero yo creo, hermano, que debemos de aprender también a aceptar la corrección, no solo de Dios, sino también en este caso, pues de nuestro pastor, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿verdad? Que el que no, el que tiene poco la disciplina, dice, menosprecia su alma, o sea, no se quiere. Más el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces, por eso es importante la leche espiritual. Por eso es importante aprender todo esto, hermanos, para que cuando venga esa situación podamos entender. Miren lo que dice Lucas 10:30. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba viéndole cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos, esa es la versión, al huésped y le dijo, cuidádmele y todo lo que demás gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Amén.
con esta parábola, hermano, nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Que es una tipificación del Espíritu Santo y de Jesús, ¿verdad? Pero también, hermanos, podemos aplicarla a lo que es el ministerio pastoral. Y ahorita se lo voy a enseñar por qué. Mire, esta es otra versión. Esta es otra versión, pero yo me quiero enfocar en esto, en el 10:34. En el 10:34, hermanos, dice, llegándoselo, dice que dice, vendó sus heridas. Y esto, hermano, mire, yo le decía la otra vez a los hermanos, cuando hablábamos acerca del ministerio pastoral, yo les decía a los hermanos de que yo he aprendido que nuestra iglesia, yo les decía a ellos, miren, a usted no le llama la atención por qué en nuestra iglesia no hay muchos recién nacidos como en otras iglesias. Porque mire, por ejemplo, hermano, allá en Guatemala, cada servicio se convierte gente. Cada servicio pasan a aceptar nuevas personas al Señor. Y yo les decía a ellos, ¿no le da curiosidad a usted como que por qué aquí no pasa mucho eso? Mire, sí se hace llamado cuando se siente, ¿verdad? De aceptar al Señor Jesús o de reconciliarse. Pero yo les decía a los hermanos que yo he aprendido y he visto que la iglesia en donde nosotros estamos, hermanos, es una iglesia que Dios la ha puesto para restaurar a los caídos, para restaurar matrimonios, para restaurar a los que una vez fueron cristianos, fueron hijos de Dios genuinos, pero se apartaron de Dios, se alejaron de Dios, se fueron peleando con el pastor, con otras ovejas. Y el Señor de una otra manera nos ha traído a este lugar. Y realmente tal vez no miramos a diario conversiones, pero hermano, yo he visto cómo matrimonios se han restaurado, cómo vidas de personas que han venido ya que ya no quieren nada, pero que Dios las ha mandado y Dios ha hecho grandes cosas con ellos, los ha restaurado. ¿Sabe cuál es el, el peligro que he visto también? Que ya cuando ya están restituidos, con buenos trabajos, con hasta con casas, con todo así bien bonito, se van de la iglesia. Entonces digo yo, wow, no lograron entender, no lograron ver, porque y lo extraordinario muchas veces, hermanos, es que esas mismas personas han dicho, aquí Dios me restauró, aquí Dios me liberó, aquí Dios me libró a mi familia del divorcio, aquí Dios, pero cuando ya están bien, se van. ¿Por qué? Ahí sí que no se va. Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque hermano, yo he visto que nuestra iglesia tiene para vendar heridas. Y a veces nosotros, hermanos, lastimosamente, no ayudamos con eso, sino que en lugar de ayudar, ¿verdad? Como en cualquier lado, le echamos más leña al fuego. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, hermanos, porque no solo Jesús, ¿verdad? Que él decía, ¿verdad? Que él había venido por los enfermos, por los pecadores, pero también nosotros, hermanos, debemos de procurar ser de bendición para nuestros hermanos, no alejarlos de la casa de Dios. Pero entonces, aquí yo le estoy subrayando esto, ¿verdad? Que, mire, lo curioso de esta parábola, y yo no sé si usted lo ha notado anteriormente, yo de lo que he leído, de lo que he aprendido en la iglesia, lo que he aprendido en la palabra de Dios, yo pudiera decir de que el sacerdote debía de haber tenido las tres cosas que este samaritano tenía. Yo podría decir que con lo que he leído, el levita podría haber tenido, o debería de haber tenido, mejor dicho, las tres cosas que este samaritano tuvo y pudo dar. La pregunta es por qué ellos, no sé por qué no las tenían, porque el cargo que ellos estaban desempeñando era para tenerlo. Pero la pregunta es por qué el samaritano sí las tenía. No me la conteste todavía, pensémoslo.
miremos lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Entonces, vendó sus heridas, fíjese. Entonces, él lo aceptó, o mejor dicho, Dios nos acepta como estemos. Él va a vendar las heridas y todo, ¿verdad? Pero mire esta otra versión, o mejor dicho, la misma versión. Dice, entonces vendó las heridas, luego les echó aceite, ¿verdad? Y el aceite, pues nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Que tipifica bastantes cosas. Y por último, le dio el vino. Entonces, tres cosas. Y nosotros lo hemos platicado, lo hemos enseñado, ¿verdad? Lo que representan cada una de esas cosas. Pero sigamos. Entonces, mire, eso es lo que quiero enfatizar yo. Primero, entonces, le puso vino, ¿verdad? Y eso viene de una raíz que no se usa, que significa efervecer, vino, libación, mosto, vino. Ok. Luego le puso aceite. Eso viene de lo neutro, de lo mismo que, ahí están las palabras en griego, aceite, olivo. Y luego vendó sus heridas. Atar hacia abajo, vendar, una herida, vendar. Entonces, aquí le puse en rojo estas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo él? Pero entonces, dice, se acercó, mira esta versión, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Esto, hermano, es características de la leche pastoral. Entonces, cuando un pastor es genuino, cuando un pastor da la leche pastoral genuina, hermanos, nosotros siempre vamos a encontrar vino, vamos a encontrar aceite y vamos a encontrar que nos van a estar restaurando, ¿verdad? No es como en otro lado. Mire, y eso lo ha mencionado el pastor varias veces. El problema a veces que nosotros tenemos, hermanos, principalmente cuando usted conoció a alguien, cuando los dos estaban en el mundo, que, por decir un ejemplo, usted conoció a alguien que le gustaba, ¿verdad? El, el que me entiende, que me entienda. Y tal vez se convierte y Dios lo restaura y Dios lo empieza a usar y todo, y lo pone en un buen trabajo y le da un montón de cosas. Y de repente viene el pastor y dice, hermanos, miren, pues vamos a abrir la comunión otra vez. Voy a poner a ese hermano que usted conoce, que antes le gustaba, ¿verdad? Y dice el pastor, voy a poner a este hermano de encargado de la tesorería. Entonces viene usted y, pastor, mire, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿qué pasó? Fíjese que pues, yo no sé si él le contó a usted, pastor, pero mire, yo lo conozco a él desde hace muchos años. Y a él le gustaba robar. Y yo no creo que sea bueno que usted lo ponga en ese puesto. Porque no sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero la leche pastoral trabajó la vida de él, lo vendó, sanó las heridas, le dio aceite, le dio óleo, hasta un trabajo bueno tiene. Entonces, Dios ya hizo su parte, la leche pastoral hizo su parte, pero a veces nosotros, hermanos, como hermanos, y le digo, si, a veces, ¿verdad? Que conocemos a alguien desde antes, ¿verdad? Ah, no, viera usted, viera, no, hombre, si usted hubiera conocido a hermano José como era antes, no, hombre, fíjese que, pero ahí lo estamos diciendo, éramos, no es que somos. Si todavía andamos en eso, entonces ahí estamos mal, hermano, ahí sí, pues no sé qué puedo hacer, ¿verdad? Amén, hermano. Bendiciones, hermano José, a todos los hermanos. Hermano, yo solo me gustaría agregar que el pastor ve como pastor y la oveja ve como oveja. Entonces debemos de tomar nuestro lugar y ver como, si yo soy oveja, voy a ver como oveja. Usted es anciano, usted ve como anciano. Y el pastor ve como pastor. Entonces debemos de dejar que el pastor haga su función, porque el que lleva el timón es él. Amén. Entonces, eh, les ponía este ejemplo, ¿verdad? Porque
le digo, ¿verdad? Nosotros, eh, Dios ha trabajado en nuestra vida, Dios nos ha restaurado y todo. Y a veces, ¿verdad? Como decía la hermana, no conocemos si tal vez este hermanito ya confesó todos sus pecados y todo, ¿verdad? Pero el problema es que nosotros lo seguimos viendo como el que era antes. Pero entonces lo que hizo la leche pastoral fue trabajar esa vida. Pero sigamos. Mire, yo cuando estaba haciendo este estudio y eh, encontré esta definición de, de por qué el samaritano fue quien le ayudó y no el sacerdote y no el levita. Yo, hermano, de la verdad me quedé impresionado, me quedé impactado. eh, no sabía dónde, como que me quedé, ahí sí que anonadado, como dice la Biblia, ¿verdad? Dice Lucas 10:33, más un samaritano que transitaba. Es que lo que pasa, hermanos, es que los samaritanos tenían mala fama, ¿verdad? Es que ese es el problema muchas veces, ¿verdad? Mire, voy a poner otro ejemplo. Mire, no sé ahorita quiénes, no miro muy bien quiénes son mexicanos aquí, pero mire, cuando yo estaba en mi país, mire, a mí no me gustan los deportes, hermano. Sí me gusta jugarlos y todo, pero sentarme a ver un partido de fútbol y todo eso, para mí es muy aburrido, no comparto eso. Pero ya ve que en nuestros países son muy nacionalistas y principalmente cuando es esto de juegos y todo. Pues a nosotros, hermanos, a mí siempre me metieron esa idea de que como pues lastimosamente mi país nunca puede ir al mundial, ¿verdad? Y el país de México sí, pues nos echaban basura, hermanos, de los mexicanos, que los mexicanos aquí, que los mexicanos allá, que son bien creídos, que son bien aquí. Entonces, hermano, cuando yo vine a este país, yo traía todas esas ideas. Yo traía, no, que cuidadito con Y mire, hermano, como dice aquel dicho, ¿verdad? Hay que generalizar, pero no plurizar, porque así como también hay un montón de guatemaltecos que son malos, o sea, mala onda, así hay en todos lados. Pero hermano, yo he visto y he tratado con gente mexicana y digo yo, chicas, son buena onda, son bien amables, son bien educados. Y digo yo, pero nos llenan de tanta basura. Y cuando viene a la iglesia, hermanos, mire, allá en nuestros países, tal vez teníamos que aprender modismos, ¿verdad? De nuestro propio país para entender ciertas regiones, ¿verdad? Pero cuando venimos a este país, hermanos, venimos a una iglesia en donde hay mexicanos, salvadoreños, hondureños, hermano, eso tenemos que romper, porque todavía a veces traemos esos rasgos de que no, yo soy de Guate, yo soy Chapín, yo soy Catracho. Hermano, ya estando en la iglesia, ya estando como hermanos y no somos hermanos en Cristo, pues. Entonces ya lo de Catracho y lo de todo eso ya no debería de existir, porque todos somos hijos de un mismo padre. Pero le digo, porque nos han llenado en toda nuestra vida, nos han dicho cosas malas de otros y todo eso, entonces uno lo trae. Entonces, los samaritanos tenían mala fama, ¿verdad? No eran muy queridos, pero vemos que en ese samaritano, él tuvo algo que no tuvieron. Mire, él tuvo algo que no tuvieron los otros dos, que fue movido a misericordia. Pero, mire, movido a misericordia significa, mire lo que significa, hermanos. Es que eso es lo que me impactó bastante. Mire lo que significa ser movido a misericordia. Sentir que las entrañas anhelan. O sea, que él vio la necesidad, vio al cuerpo tal vez medio muerto. Y usted sabe de verdad que lo que nos enseñaron a nosotros de pequeños, ¿verdad? Cuando mirábamos a la muchacha o al muchacho que nos gustaba, que
ay, tener mariposas en el estómago, le decían a uno, ¿va? Pues eso, ese sentir de ahí, ¿verdad? En las entrañas, es lo que sintió este samaritano, pero de dolor, de ver a esa persona ahí casi muerta, que le dolió en sus entrañas y se compadeció de él y no lo pudo dejar ahí tirado. Entonces, mire, sentir que las entrañas anhelan, o sea, él cuando vio eso sintió la necesidad, sintió el anhelo de ayudarlo, ¿verdad? Luego dice sentir lástima. Mire, este sentir lástima nos lo han enseñado mal, hermanos. A nosotros nos enseñaron de que el sentir lástima es, ese no sirve para nada, ese nunca, me da lástima, ¿va? Porque lo miraban a uno con pantalones rotos o cosas así. Hermano, los pantalones rotos son más caros. Entonces, pero ese sentir lástima nos lo han enseñado mal también, porque sí debemos de sentir lástima nosotros, debemos de sentir los dolores de otros hermanos, hermanas, personas que están pasando por problemas. Luego dice compadecer, misericordia, mover a misericordia, compasión. Mire, todo eso está impactante, que lo tuviera el samaritano. Pero a mí lo que más me impactó, hermano, fue esto. No, espérame, todavía falta uno. Dice tener cariño. Ay, mire, ¿qué dice? Mire, tener cariño, tuvo corazón, samaritano, entrañar amor, entrañable. Vaya. O sea, mire todas las características que tenía el samaritano. O sea, yo sí quisiera ser ese samaritano, hermano, porque todo eso, tengo que trabajar en todo eso. Pero la leche espiritual, la leche pastoral, me va a dar todo eso, hermano. Mire, yo cuando vine, hermanos, yo venía con ciertas ideologías. Yo le contaba a los hermanos que yo siempre he sido disciplinado, hermanos. A mí eso de llegar puntual, todo eso, gracias a Dios sí lo tengo, me gusta. A mí no me gusta ser impuntual. A mí me gusta llegar, si puedo, una hora antes a donde tenga que llegar, al trabajo, a donde sea, ¿verdad? Si usted me dice a mí, eh, reunámonos por alguna cuestión a tal hora, si usted me dice a las 5, yo a esa hora, yo estoy media hora, una hora antes, ¿verdad? Era muy disciplinado. Les voy a ser sincero, cuando yo empecé a trabajar en la iglesia y todo, y habían hermanitos que llegaban como a las 2 horas o no miraba uno ese anhelo de que querían trabajar y todo eso, yo me enojaba, hermanos. Yo le decía al pastor, pero es que no debe ser así, pastor, si es la iglesia. Y bien, hermanos, de verdad Dios trabajó mi corazón. No que fuera malo, sino que yo miraba la iglesia, como a veces la vemos en una mala manera, como una compañía, como en un trabajo, porque en un trabajo lo tienen a uno así, ¿verdad? Pero en la iglesia no es así, sino que es por amor. Y hermanos, yo le soy sincero, me enojaba. Decía yo, pero ¿por qué los hermanos no logran ver, hombre, que es la iglesia, que es para Dios, que... Y miren, hermano, a tal punto de que yo ya me estaba amargando. Porque pues decía yo, es que yo no aprendí eso, yo aprendí que a la iglesia uno tiene que dar el 100 y así. Y hermanos, Dios empezó a trabajar mi vida y me empezó a enseñar de esta manera. Me empezó a enseñar, mira, como cada uno me ame, así va a trabajar en mi casa. Mira, hermanos, me costó aprender eso, pero cuando lo entendí dije, wow, dije yo. O sea, en otras palabras, me dijo, tú amame, como digo yo, de corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Lo que yo doy a ti, te voy a pedir cuentas de lo que yo te doy a ti. Que no te preocupe el resto, porque tú no vas a dar cuentas de los otros, tú vas a dar cuentas de lo que yo te doy a ti. Esa fue una manera.
Pero otra, hermano, me empezó el Señor a ver que la gente llega a la iglesia necesitada. Llegamos por necesidad de Dios, primeramente, de ser amados, de encontrar, ¿verdad? Consuelo. Entonces, mire, hermano, yo empecé a aprender a ver la iglesia de otra manera. Y entonces ya no me enojaba porque llegaban tarde, ya no me enojaba porque no hacían esto, sino que al contrario decía yo, bueno, Señor, si yo puedo, pues lo voy a hacer yo. Yo estoy aquí, gracias a Dios, yo puedo. Bueno, pero entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque mire, esto fue lo que a mí me impactó, la definición de samaritano. Cuando usted se va a encontrar la definición de un samaritano, se queda con la boca abierta porque uno ha aprendido que los samaritanos tienen mala fama. Pero mire lo que dice aquí de las palabras del hebreo. Un samaritano, una definición que tiene es que es una torre de vigía, un atalaya, un samaritano, fíjese. ¡Ja! Hermano, yo le digo, me quedé impresionado, porque si vamos a la Biblia, hermanos, un atalaya es un pastor, es el que está cuidando a la congregación, el que está cuidando del rebaño, de que no le pase nada al rebaño. ¿Ves? Torre de vigía. O sea, ve venir el mal y va a avisarle al pueblo. Pero mire esta otra, la 8104, la definición de samaritano. Guardar, generalmente proteger, cuidar, mire, advertir, guardar, atesorar, centinela, conservar, cuidado, cuidar, cumplir, custodiar, ejercer, encargar, esperar, guarda, guardador, guardar, guardia, guardián, mantener, meditar, pero mire la que le subrayé ahí, pastor, la hermano. Entonces, un pastor va a tener vino, va a tener vendas, va a tener aceite. Entonces, ¿por qué este samaritano se paró para ayudar? Porque era un pastor, porque él tenía las tres cosas que debe de tener un pastor: preservar, velar, vigilante, vigilar. Pero solo con ese, hermano, dije, wow, dije yo. Entonces, la leche pastoral va a tener las tres cosas que nos van a ayudar a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Mire, un error, y se lo digo, un error que uno comete, hermanos, porque lastimosamente lo que es lo que es el ministerio de un pastor se ha trastocado tanto en el mundo, ¿verdad? Que conocemos que se tiene la mala fama de que solo son para agarrarle el dinero a la gente, eh, que son aquí, son allá, ve, pero no todos, acuérdense. El que es genuino, porque la Biblia lo dice que el que es genuino cuida al rebaño, cuida a las ovejas, porque sabe que Dios va a pedirle cuenta a él de ellas, ¿verdad? El que es asalariado dice, ve a venir el lobo y se va. Pero el que no es asalariado, que el que tiene amor por las ovejas, da su vida por las ovejas, ¿verdad? Y yo, por lo menos yo, hermano, en los más de 12 años que tengo de conocer a nuestro pastor, y no lo digo como para vanagloриarlo a él ni nada, ¿verdad? Dios me guarde, pero hay que darle honra al que merece honra. Yo he visto cómo él de la verdad ama a la iglesia del Señor, cómo nos cuida. Hermano, yo he tenido la oportunidad de andar con él en varios lados, en varios viajes, y todo el tiempo atendiendo a las ovejas, atendiendo a las personas. Y mire, no le importa a él la hora que sea, a veces él está comiendo y, ay, me está llamando fundando tan, espérame, ahorita vengo, y se va, hermano. ¿Y eso quién lo hace? Si en nuestros trabajos no nos gusta que nos molesten en nuestra hora de lonche. Ahí, no, mira que, no, esto tráeme hora de lonche. Y no, y él no, hermano. Pero, ¿por qué le digo todo esto? Porque muchas veces nosotros a veces venimos
a pedir consejo con el pastor o nos venimos a ministrar con el pastor de alguna situación. Y él nos dice, mira, ¿y eso se lo contaste a alguien? No, pastor, solo usted lo sabe y yo. Y ya lo sabe la mitad de la iglesia. Y después, se empiezan a regar el chisme. No, yo solo se lo había contado al pastor. Y mire, hermano, a veces uno no se da cuenta. Mire, lo que decía el hermano Alan el domingo. A veces uno habla tanto, hermano, que a veces ahí dice, uno se desnuda mismo y ni se da cuenta. Y después va a pedir consejo con el pastor, a ministrarse con él por eso, y no se dio cuenta que él dijo un montón. Mire, va a sonar chistoso, pero es algo que hacemos lastimosamente los chapines. Acá entre nosotros dos, vos, mira, entre vos y yo, a nadie más le he dicho esto y esto y esto. Y a la vuelta a otro le dice, entre vos y yo, a nadie más ya sí ya le ha dicho como a 50 personas, pero según él, solo entre su amigo y él, ¿verdad? ¿Verdad? Pero entonces nosotros debemos de cuidarnos, hermanos. Bendecir a la autoridad que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y principalmente si vemos, hermano, déjenme ver si tengo algo más. De, si vemos mire, si vemos esto en nuestra iglesia, hermanos, debemos de darle gracias a Dios y cuidar que eso siempre esté, porque usted y yo sabemos que nosotros mismos podemos destruir el trabajo de un pastor, ¿verdad? Destruyendo a nuestros hermanos, hablando mal de nuestros hermanos, no dejando que ellos crezcan, hermano. Pero si usted está viendo eso en esta iglesia, hermanos, es de dar gracias a Dios. Es de pedirle a Dios que siempre haya eso en nuestra iglesia, que siempre haya vino, que siempre haya mosto, que siempre haya esa restauración, ¿verdad? Y yo sé, hermanos, que muchos, miren, eh, yo estuve viajando por más de 10 años a mi trabajo que me quedaba a más de 90 millas de solo ir. O sea, yo estaba manejando ida y vuelta casi 180 millas todos los días. Y a mí me decían, mira, pero ¿por qué no te venís aquí cerca, hombre? Eh, que aquí hay un montón de iglesias. Y yo les decía, no, 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 porque yo sé dónde estoy. Y uno que se conoce, hermano, mire, ese cuento de que, no, pues me muevo y pastor, yo voy a estar aquí todos los fines de semana y todo eso. Las primeras veces tal vez sí, pero hermano, empieza uno a menguar. Es más fácil lastimosamente, es más fácil que uno vaya al trabajo a que después diga uno, sí voy a venir todas las. Y yo lo he visto, ¿verdad? Con personas que dicen eso, se cambian y todo. Yo voy a seguir viniendo, pastor. Y dejan de venir. Pero a lo que voy yo, hermanos, es que si usted mira estas tres cosas, solo estas tres cosas en esta casa, hay que darle gracias a Dios, bendecir al ministro, pero nosotros como cuerpo de Cristo, ayudar a que también eso mismo, hermanos, lo tengamos nosotros, para que cuando vengan más hermanos necesitados, cuando vengan hermanos que necesitan, si tal vez el pastor no puede atenderlos en ese momento, nosotros ser de bendición, porque se nos está equipando, hermanos, para que podamos hacer la obra también, ¿verdad? Si nosotros se nos está dando esto, como le decía yo sí quiero ser así, quiero ser un samaritano. No los de la mala fama, ¿verdad? Sino que el que tenía estas tres cosas. Pero acuérdese, como le decía al principio, tenemos que ser trabajados, tenemos que ser probados, tenemos que ir subiendo de nivel. Mire, hermano, yo a veces yo estaba pasando una dificultad y todo. Y ya estaba yo, ya no aguanto paso, necesito que me ayude, fíjate. Y a quererle yo contar mis problemas. Y de repente otro hermanito ahí en la misma mesa le contaba los problemas al pastor.
Y ahí yo miraba que los problemas del hermano eran peores que los míos. Y yo decía, no, hombre, por lo que estás chillando vos, ¿no? Tranquilo, dale. Y hermano, así uno empieza a ver, ¿verdad? Que a veces, hermanos, somos muy llorones, ¿verdad? Y hermano, hay muchas personas que están en condiciones que uno no se imagina. Y hermanos, siempre sonrientes, siempre tranquilos, positivos y todo. Y dice uno, ¿y por qué ellos sí y nosotros no? Si yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, hermanos, la leche pastoral. Y mire, fíjese que la leche pastoral, vimos que es la que nos corrige, la que nos aconseja, la que nos instruye, pero también nos disciplina. La leche apostólica no nos disciplina, no nos disciplina directamente, ¿verdad? Se establece la doctrina, se establecen todas las bases de que para que la leche no sea adulterada, pero hermano, el trabajo de un pastor es tremendo porque es lidiar con nosotros las ovejas, estar ahí con nosotros las ovejas. El evangelista viene y se va, el maestro viene y se va, el profeta viene y se va, el apóstol viene y se va, pero el pastor no. Y a veces, mire hermano, yo me he dado cuenta cómo somos. Mire, dije cómo somos. Viene un invitado especial. No, hombre, eh, hacemos a un lado a nuestro pastor. Dígame si no. Ya la atención es al invitado. ¿Y nuestro pastor qué? ¿Y la pastora qué? Porque ya mire cómo somos. Pero, bueno, no se trata de eso, ¿verdad, hermanos? Pero eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta, hermanos, o alguna aportación acerca de este tema tan lindo. Amén. Para los mis hermanos de mi grupo, para que no me extrañen que yo como hablo. Hermano José, lo que usted hablaba de la leche espiritual, si nos lo posamos en la leche, ¿quiénes son los que toman leche? Son los babies, ¿verdad? Y los babies cuando recién nacen, aquí somos papás todos y hemos tenido hijos, entonces ellos buscan y abren su boquita y empiezan a buscar para tomar y están buscando y se acercan a la mamá y como tienen sus ojitos cerrados porque no pueden ver los babies, a veces no encuentran el lugar exacto donde tienen que comer y ellos pero sienten piel y entonces empiezan a buscar hasta que encuentran el lugar exacto. Necesitan ayuda de la mamá para que la mamá los guíe a qué dirección deben de ellos de abrir su boquita para tomar su lechita. Entonces, se debe de buscar. Y un ejemplo que pusimos la semana pasada, hermano José, en el grupo donde estoy yo, fue al etíope, ¿verdad? El hermano Jason puso ese ejemplo, no me acuerdo si fue el hermano, la familia Álvarez, pero pusieron ese ejemplo del etíope. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención del etíope, el etíope estaba buscando, él tenía hambre. Entonces yo le decía a los hermanos que el Señor es un Dios justo, es un rey justo. Y cuando él ve la necesidad del hambre, dice la palabra de Dios en Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá, ¿verdad? Y debemos de aprender que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla, que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, el Señor, cuando el Señor vio que el etíope tenía hambre por aprender, tenía necesidad y no entendía, ¿verdad? Y cuando mandaron a Felipe, él dijo, ahí hay agua, ya entendió,
Y él dijo, ahí hay agua. Entonces, si ahí hay agua, ¿qué impide que yo tome, que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Entonces se le fueron abiertos sus ojitos a él, se abrió el entendimiento. Entonces, debemos de ser justos. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser justos como Él es. Entonces el Señor es justo y al ver la necesidad que nosotros queremos aprender, porque lo que usted decía es muy cierto. ¿Cuántas predicaciones, cuánta palabra hemos aprendido y la hemos desechado? O no pusimos atención, o como dice el pastor, empezamos a contar las luces, ¿verdad? Nos pasan un montón de cosas o no nos agrada, ¿verdad? Porque muchas veces se nos agrada la prosperidad, que el Señor tiene riquezas y hay riquezas, ¿sí? Pero cuando nos dicen el pecado en el que estamos, ¿verdad? Porque el pastor, nosotros como familia hemos comprobado que el pastor es un profeta. Como familia, nosotros hemos llegado y él, antes que nosotros abramos la boca, nos dice qué es lo que vamos a irle a decir, qué es lo que estamos pasando, ¿verdad? En varias ocasiones ha sucedido eso, mi hijo lo ha comprobado también. Y es muy lindo, porque a veces los regaños son lindos, ¿verdad? A veces uno llega porque uno tiene necesidad, pero descubrir que el pastor ya lo sabe nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, que es un siervo de Dios. Otra, que Él es nuestro Padre espiritual y que es nuestro pastor y que esta es nuestra casa. Pequeña aportación, un poquito larga. Bendiciones a todos. Amén. No, definitivamente, hermanos, por eso les digo, ¿verdad? Eh, Gracias a Dios porque estamos en un ministerio que cuida la sana doctrina, ¿verdad? Y es por eso que se abrieron los discipulados, ¿verdad? Para impartir toda esa sana doctrina que gracias a Dios ya vamos casi a la mitad de los temas, ¿verdad? Entonces, es de pedirle al Señor, hermanos, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos siga bendiciendo a todos, a la iglesia, al ministerio, ¿verdad? Eh, y como les decía, pedir que no falten esas cosas en una iglesia. El vino, el aceite, el restaurar, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros ha vivido la restauración, ¿verdad? De su, como personalmente, como familiarmente, ¿verdad? Entonces, pidámosle al Señor, hermanos, ahí. Si no hay alguien más que quiera decir algo, hermanos, orémosle al Señor, ¿verdad? Pidámosle que sigamos aprendiendo y sobre todo que crezcamos, hermano, que no nos estanquemos. Mire, eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros, que nos estanquemos, que nos quedemos en, en, en una etapa de nuestra vida espiritual como niños, ¿verdad? Que dice ahí que los niños son sacudidos, ¿verdad? Llevados de aquí y de allá por todo viento de doctrina. Entonces, pero si nosotros crecemos y llegamos a ser maduros espiritualmente, vamos a poder estar cimentados, ¿verdad? En una base que es las palabras de Cristo Jesús, que es lo que dice él que enseñemos, ¿verdad? De la sana doctrina. Así que acompáñenme a orar, hermano. Padre, bendito Dios de la gloria, te damos las gracias, Señor, por esta noche, Señor, que nos has permitido aprender, Señor, acerca, Señor, de la leche espiritual, Señor, de lo que es la pastoral, Padre bendito Dios. Yo te doy las gracias, Señor, porque nos has abierto los ojos, nos has enseñado la miel, Señor, que está, Señor, en tu palabra, bendito Dios. Y yo te pido, Señor, juntamente con mis hermanos y hermanas, que bendigas a nuestro pastor, Señor, bendito Dios, que tú lo guardes, Señor, que le sigas revelando, Señor, los secretos de tu palabra, Señor. Síguele mostrando lo que necesita tu pueblo, Señor, que tú le has dado, Señor, a pastorear, Señor. Bendecimos a su familia, Señor, que sabemos que ellos, Padre, dan su vida, Padre, por las ovejas, Padre. Yo te pido que los guardes, Señor, que le des, Señor, aceite, vino, Señor, que nos puedan, Señor, vendar, que nos puedan restaurar, Padre bendito Dios. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a crecer, Padre, espiritualmente, Señor, a que podamos, Señor, subir de nivel espiritual, que podamos, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto, Señor, que podamos ser igual a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada familia representada esta noche, Señor, y prepáranos, Padre, para este fin de semana, para ir a hacerte fiesta a tu casa, Señor bendito Dios, que podamos, Señor, ir, Señor, no
por rutina, Señor, sino con una expectativa, Señor, de que tú vas a obrar en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, bendito seas. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre. Amén, amén y amén.